Bienvenidos a este video en el desarrollo de una pregunta de investigación presentada por Academic Skill en la Universidad de Maryland. La pregunta de investigación es fundamental y mucha gente lo considera el más importante componente de la investigación. ¿Por qué? ¿Por qué crees que es? Todo está enfocado en dar respuesta a la pregunta de investigación. Cuando esté pensando en su proyecto de investigación, en su pregunta de investigación, considere algunas preguntas que puede responder por sí mismo. La principal es, ¿qué quiero saber? ¿Qué pretendo averiguar? ¿Hay algún punto interesante que surja de los datos? ¿Qué podrías tener o qué vas a conseguir? ¿Entiendes esos datos? ¿Puede proporcionar respuestas a lo que quieres saber? ¿Serás capaz de cuestionar los datos, sacar cosas? Fundamentalmente, pregúntese, ¿puedo responder a la pregunta? La pregunta de investigación debe resumir el problema significativo que la investigación pretende investigar. Entonces, ¿cuáles son las características de una buena pregunta de investigación? En primer lugar, debe ser relevante. Tiene que ser un tema cubierto por la investigación. ¿Es manejable? Manténgalo dentro del alcance. No vayas demasiado alto, pero tampoco tan bajo. Hablaremos más sobre esto. ¿Es específico? ¿Es medible? ¿Puedes investigarlo? Tiene que ser claro y simple en el sentido que los lectores que están comprometidos con la pregunta de investigación y la investigación misma necesitan entender lo que esperan descubrir. Es interesante nuevamente en el sentido de que cualquier lector que esté enganchado en eso está interesado en esa investigación. Es una pregunta sustancial. Es legítimo. Es una pregunta, no una afirmación. Y quizás, fundamentalmente, puede realmente proporcionar una respuesta a esa pregunta de investigación. Así que, nuevamente, ¿es investigable? Entonces, ¿cómo puedo formular uno? Bueno, identifica el tema de interés más amplio que surge de los datos, si tienen los datos. Si es anterior a los datos, quédese con el tema más amplio de nuevo interés. Por ejemplo, podría ser algo como el ciberacoso. Investigue ese tema general para averiguar qué literatura y qué datos ya existen. Así que lo que quieres hacer es empezar a acotar el tema haciendo preguntas de cómo y por qué en torno a este tema. Por ejemplo, ¿por qué el ciberacoso cada vez es más frecuente? Ahora, ¿qué notas acerca de esa pregunta? Espero que estés pensando que todavía es bastante amplio. Así que, lo que queremos hacer es entrar en algo más específico, algo más medible, algo así. ¿Cuáles son los factores sociales que conducen a la creciente prevalencia de ciberacoso en jóvenes australianos? Es bastante específico, es medible. Estamos viendo factores que podemos investigar, así que un consejo, hazlo suficientemente abierto, para que no se pueda responder simplemente con un sí, un no o un simple no. Algunos elementos a considerar. El constructo. ¿Cuál es la idea que estás investigando? Ir más allá de los datos. No confíes solo en los datos, necesitas extenderlo. Aplicación. ¿Es la pregunta lo suficientemente amplia como para mostrar relevancia dentro de tu campo? Así que eso no es demasiado estrecho, no es demasiado específico. Solo se debe ser de interés o relevancia para usted y un par de otras personas, pero la más amplia área académica, y hablar del factor ¿y qué? Cuando esté mirando esto, puede preguntarse ¿y qué? Y lo que estás preguntando es ¿por qué es esto importante? ¿Por qué necesito investigar esto? Trate de tener una respuesta para eso. Entonces, ¿cuáles son algunas de las preguntas de investigación de nuestra lengua que podría usar? Vamos a formular las preguntas alrededor de las palabras como qué, cómo, por qué y así. Para abordar el factor y qué, en algún momento te preguntarás o usarás el lenguaje que dice esto muestra eso. ¿Por qué es importante? Esto es importante porque, esto es significativo porque, esto apunta a, esto sugiere que. Y este tipo de lenguaje te ayuda a llegar al factor y que, detrás de esto. El por qué es tan importante interpretado y que. El idioma siempre debe aparecer en alguna parte en el discurso académico, ya sea en el punto donde te estás preguntando por qué es importante o cuando estés escribiendo explicando la razón por qué estás haciendo esa investigación o qué significa. Entonces, un proceso determina el tema general. Hemos hablado de eso. Entonces, un proceso determina el tema general. Hemos hablado de eso.
Redactar una pregunta de investigación, luego un punto crucial fuera de la pregunta de investigación. Formar una declaración de propósito que diga, ¿por qué estamos investigando esto? Será algo así como el propósito de este estudio. Es investigar, determinar, establecer, etc. Es una declaración de propósito, y luego fuera de la declaración de propósito, debe revisar su pregunta de investigación. Hagamos uno. De chiste de por qué la gallina cruzó la calle, porque eso es lo que estamos viendo. Así que un tema amplio, pollos cruzando caminos. ¿Por qué? ¿Por qué las gallinas cruzan camino? Declaración de propósito. El propósito de este estudio es determinar las causas de por qué las gallinas se cruzan en la carretera. Pregunta 1. ¿Por qué el pollo cruzó la calle? ¿Qué opinas de esta pregunta? ¿Demasiado amplia? Correcto, demasiado amplia. No lo suficientemente específico. Se basa en datos cualitativos que pueden no ser alcanzables porque los pollos no se entrevistan como lo sabemos. Versión 2. ¿Cuántos pollos cruzaron la calle Grattan en el periodo de enero a julio? ¿Es esto mejor? Lo es, pero se ha ido por el otro lado. Es demasiado específico. Es información cerrada. Podemos responder esto con una estadística, o un número, muy rápidamente. Intentémoslo de nuevo. ¿Cuáles son algunos de los factores ambientales que ocurrió en Parkville entre enero y julio? ¿Qué haría que las gallinas cruzaran la calle Grattan? Estamos viendo factores. Estamos analizando los factores causales que ocurrieron en el área, en un periodo de tiempo específico. Estamos empezando a ser específicos, pero también estamos mirando el porqué. ¿Por qué las gallinas hacen esto? Pero podemos medirlo, podemos investigarlo. Llega al porqué e investiga la declaración de propósito de determinar por qué los pollos cruzan caminos, ¿ok? Espero te hagas una idea sobre el proceso, el lenguaje, la necesidad de ser específico, la necesidad de ser relevante. Aquí hay algunos recursos. Puedes hacer clic en esas URL e ir a una serie de información similar, que le dará un poco más de información sobre el desarrollo de una pregunta de investigación. Buena suerte con el desarrollo de su pregunta de investigación.